Hola, esta es la última clase de la unidad uno de chasis, donde vamos a ver sistema de dirección. Nos quedó tan atrás en el año por esto que les mencionaba el primer día de clases respecto a la distribución de temas en función del trabajo práctico integrador. La dirección es, por supuesto, un sistema de seguridad del vehículo y trabaja en conjunto con la suspensión. Un sistema está indivisiblemente unido al otro en su funcionamiento, y la acción conjunta de los dos permite conseguir los requisitos que se buscan de la dirección, que son confortabilidad, precisión y seguridad. Es importante resaltar esto porque cualquier mal funcionamiento de la suspensión, incluyendo al neumático, va a terminar afectando en la dirección. Por ejemplo, un amortiguador que funciona mal, un neumático con una presión diferente a la que tiene que tener y por supuesto también los parámetros de alineación. Vamos a repasar algunos de los requerimientos de las normativas y leyes respecto a la dirección, y esto nos va a permitir explicar algunos de los aspectos más importantes que tienen que ver con el diseño de estos sistemas. La dirección traslada el giro del volante a las ruedas delanteras y desde ellas los golpes e irregularidades de la calzada del camino se deben transmitir también al volante. Y el conductor no debe perder nunca el tacto con la calzada. Esto a priori pareciera ir en contra del confort, pero sin embargo está muy ligado al control. Si a uno le quitaran de golpe las sensaciones que recibe a través del volante, de lo que está haciendo el neumático con el piso, se va a dar cuenta de que esa información le es muy importante a la hora de manejar. Entonces, al sistema se le pide de que se sigan transmitiendo esas irregularidades, y, por qué no, algún golpe al volante. No debe perder nunca el conductor el tacto con la calzada. Nos van a pedir también que los mecanismos de la dirección tienen que tener una rigidez calculada para permitir una rapidez de respuesta del vehículo al giro del volante. Eh, Vayamos, digamos, al caso contrario. Un mecanismo con poca rigidez sería aquel en donde yo muevo el volante y tarda un tiempo hasta que se mueven las ruedas. Es culpa de toda la deformación elástica que van teniendo los elementos intermediarios entre el volante y las ruedas. Por supuesto que va a haber una cierta flexibilidad. Lo que nos habla aquí es de que esa rigidez, la rigidez es lo opuesto a la flexibilidad, tiene que estar calculada, ¿sí? Y tiene que estar dentro de ciertos parámetros para que pueda tener una rápida respuesta. Si no, ante un cambio rápido de dirección, ese cambio no se va a sentir, no se va a traducir rápidamente hacia las ruedas. La dirección permitirá el retorno del volante a su posición central, manteniéndose estable después de tomar una curva. Y esta restricción va a ser muy importante a la hora de hablar de los parámetros de alineación, como vamos a hacer más cerca del final de la clase. La dirección debe tener una desmultiplicación lo más pequeña posible para conseguir una buena manejabilidad del vehículo. De eso vamos a hablar ahora al principio, cuando hablemos de la relación de transmisión, es decir, la relación cinemática que existe entre el giro del volante y el giro de las ruedas. Veamos primero cuáles son los componentes básicos del sistema de dirección. Tenemos, por supuesto, el volante, la columna de dirección, ¿sí?, que va a girar a la misma velocidad y el mismo ángulo que el volante. Eso va a llegar a la caja de dirección o otro mecanismo, ¿sí? Vamos a ver que hay diferentes tipos de mecanismos, pero que van a transformar el movimiento de giro que tiene la columna de dirección a un movimiento lineal. Ese movimiento lineal va a hacer que los brazos de acoplamiento y de mando giren, ¿sí? Roten respecto de un eje, y ese eje va a ser el mismo que va a estar solidario a las ruedas, ¿sí? De esta manera el giro del volante se transmite
a un movimiento lineal y luego nuevamente a un movimiento circular. La geometría de todo este mecanismo es la que va a determinar esta relación de la que hablábamos recién. La relación de transmisión de la dirección está determinada por la relación que existe entre el ángulo descrito por el volante y el ángulo obtenido por las ruedas. De la misma manera que hablábamos de la relación de transmisión que tiene, por ejemplo, una caja de velocidades, que es la relación entre la velocidad del motor y la velocidad de salida de la caja. Bueno, aquí hablamos de la relación entre el ángulo o la velocidad del volante respecto del giro que tienen las ruedas. Podríamos hacer un ejercicio simple en donde si al volante le doy medio giro, se obtiene un ángulo de giro en las ruedas de 16 grados. ¿Cuál es la relación de transmisión? Bueno, medio giro del volante son 180 grados, así que 180 dividido 16 me va a dar una relación de 11,25 a 1. El volante es el órgano de mando del sistema de dirección. Y la idea es que circulando en línea recta no debería dificultar la visión del tablero. Y esto, para los diseñadores del interior del vehículo, suele ser un desafío. Y existen varias soluciones. La más clásica es esta que vemos aquí, en donde existe un espacio entre la parte superior, el arco superior del volante y su centro para poder ver el tablero. Y algunas marcas han innovado en este último tiempo poniendo al volante un poco más bajo y al tablero un poco más alto para que el tablero quede por arriba, ¿sí? De todas maneras hay que tener cuidado no solo en el diseño, sino también en las distintas posiciones que pueda llegar a tener la columna de dirección, ya que suelen ser regulables en altura y algunas también en profundidad, y también pensar en las distintas fisonomías que puede llegar a tener el conductor. La misión del volante consiste en reducir el esfuerzo que el conductor aplica para girar las ruedas, ¿sí? Y muchas veces eh, hasta el diámetro del mismo está determinado en función de esto, del giro de las ruedas. Hoy en los vehículos se trata de que el volante sea lo más ergonómico posible, y el tema del esfuerzo se termina solucionando de otras maneras como vamos a ver más adelante. Pero en vehículos más antiguos por ahí teníamos volantes no tan ergonómicos y con un radio un poco más grande, típico de los camiones, en donde ese radio o diámetro más grande tenía que ver con reducir el esfuerzo, pero lo volvía ergonómicamente complicado. El otro elemento, la columna de dirección, está constituida por un árbol articulado que une el mecanismo de dirección con el volante. Y tiene una influencia muy importante en la seguridad pasiva. Miremos este video. Este es un vehículo viejo en donde en un choque frontal la columna de dirección era un elemento que solía dañar mucho al conductor, ¿sí? Porque el golpe llevaba todo el mecanismo hacia adentro del vehículo y esto hacía que la columna de dirección se fuera contra el conductor, ¿sí? Más allá de que el conductor tuviera cinturón de seguridad, el hecho de que se fuera para adentro la columna de dirección era algo totalmente letal y hoy en día inaceptable. Todos los vehículos hoy están equipados con una columna de dirección retráctil, ¿sí? Antes por ahí las articulaciones que tenían las columnas de dirección tenían que ver solamente con por ahí esquivar algún elemento al ocupar menos espacio, pero hoy eso es fundamental para que la columna sea retráctil ante un accidente y que esté fija al vehículo la zona superior, la del volante, no se mueva respecto del tablero y de esta manera no dañe al conductor. Está formada por 2 o 3 tramos con el fin de colapsarse, ¿sí? Y estos tramos están unidos mediante juntas cardán o juntas elásticas para poder seguir transmitiendo el movimiento. Luego del volante y de la columna de dirección llegamos al mecanismo de dirección, que es el que transforma el movimiento giratorio del volante y de la columna en otro rectilíneo transversal al vehículo. Existen los distintos tipos de caja o mecanismo de dirección que se pueden dividir en 2 grandes grupos: piñón y cremallera, que es lo que hoy casi exclusivamente utilizan
los automóviles y también se ha extendido su uso a vehículos todoterreno y también camiones y autobuses. Y luego teníamos las de tornillos sin fin, las que se conocen como cajas de dirección. El piñón de cremallera tenemos del tipo común o de relación variable, y tornillos sin fin tenemos distintos tipos. Sin fin y sector dentado, sin fin y dedo y tuerca con bolas recirculantes, que es el sistema más avanzado. Eh, no las vamos a explicar aquí y les dejo para que lo puedan ver en la bibliografía, que está muy bien explicado cada uno de los sistemas. Nos vamos a centrar en los mecanismos de dirección de piñón y cremallera. La mayoría de los autos se usa, como les decía, piñón y cremallera, pero los vehículos todoterreno y camiones, la más utilizada es o solía ser la de tornillos sin fin y tuerca con bolas recirculantes, las bolas recirculantes es una solución para eliminar el juego que puede tener ese sistema. Vamos entonces la caja de dirección de cremallera. Está accionada por un piñón, ¿sí? Recordemos que una cremallera es como un engranaje de radio infinito, ¿sí? Con lo cual el piñón al accionar la cremallera va a transformar el movimiento de giro que tiene el piñón en un movimiento lineal en la cremallera. Ahí la podemos ver, ¿sí? Y va a tener en sus extremos la vinculación muy cerca de las ruedas, ¿sí? Como la cremallera se va a mover adentro de un sistema que va a estar lubricado, es fundamental que tengamos ahí unos fuelles que permitan absorber la longitud, el cambio de longitud que tiene el mecanismo y que al mismo tiempo esté aislado de toda la suciedad que pueda venir del exterior que termine dañando prematuramente al sistema. ¿Sí? Lo comento porque es una falla muy común. Se rompe el fuelle, empieza a entrar suciedad y de repente empezamos a tener un daño en la cremallera. Es la más utilizada en los automóviles porque disminuye notablemente los esfuerzos en el volante, es suave en los giros, tiene rapidez de recuperación y termina siendo una dirección estable y segura. Cuando hablamos de la relación de transmisión de sistema de dirección, se habrán imaginado que empieza a existir ahí una relación de compromiso a la hora de realizar la selección de cuál va a ser este valor. ¿Por qué? Porque no va a ser el mismo requerimiento el que voy a tener durante una maniobra de estacionamiento que el que voy a requerir en ruta. En ruta voy a requerir una relación corta, porque si no, ante un giro del volante, puedo llegar a provocar grandes giros de la rueda y en realidad en ruta necesito mucha precisión, así que necesito una relación corta. En cambio, mientras estoy estacionando, como los giros de la rueda van a ser grandes, yo necesitaría una relación larga para no tener que estar girando demasiado el volante y que eso se vuelva incómodo. Con una dirección de cremallera de relación variable, yo puedo lograr esto de alguna manera. Puedo tener una relación corta, ideal para la conducción en ruta, y al mismo tiempo una relación larga para grandes giros de las ruedas, y reduciendo así el giro del volante durante la maniobra de estacionamiento. Acá nos estamos ocupando solamente de lo cinemático, ¿sí? Desde el punto de vista de la ergonomía hacia lo cinemático. Pero en realidad también tendría que tener en cuenta el esfuerzo necesario, ¿sí? En una maniobra de estacionamiento es donde más fuerza voy a requerir para poder mover las ruedas, ¿sí? Ya vamos a ver que cuando las ruedas están girando es más fácil hacerlas rotar, pero no así cuando están detenidas. Pero el tema del esfuerzo lo vamos a resolver de otra manera. Pero sí es fundamental esto, elegir una buena relación de transmisión en función de la ergonomía, ¿sí? Una relación corta para la ruta y, si se puede, una relación más larga para estacionar. ¿De qué factores depende la resistencia que me va a provocar el giro del volante? Bueno, del peso del vehículo, ¿sí? Cuanto mayor sea la carga sobre la rueda, mayor va a ser la fuerza de rozamiento. Recuerden que si yo quiero girar la rueda, voy a tener que voy a friccionar el parche de contacto contra el asfalto, ¿sí? Porque la rueda va a girar respecto a un punto, pero va a haber toda una zona que va a estar siendo arrastrada.
Así que cuanto mayor sea la fuerza normal sobre parche de contacto, mayor va a ser la resistencia. La presión de inflado, porque si la presión es baja, entonces el parche de contacto se va a agrandar y me va a dificultar mucho más el giro del neumático. En cambio, un neumático sobreinflado que prácticamente apoya sobre un punto, si ese punto fuera el punto sobre el que rota el neumático, casi que no tendría resistencia. El área de contacto que depende, por supuesto, de los dos valores anteriores. El tipo de neumático, ¿sí? De acuerdo a el coeficiente de rozamiento que voy a tener y bueno, y todas las otras características del neumático. Y el tipo de pavimento, porque entre los dos van a definir el mu. Y importantísimo, la velocidad a la que se desplaza el vehículo, ¿sí? A velocidad cero voy a tener un esfuerzo máximo y cuanto más rápido se esté moviendo el vehículo, menor va a ser la resistencia que voy a tener al giro del volante. Quizá a velocidades más grandes empiecen a aparecer efectos físicos, ¿sí? Como eh, como la inercia que va a tener el neumático al estar rotando y que yo quiero cambiar la dirección. ¿Se acuerdan ese ejercicio que habrán hecho en Física 1 cuando ustedes se paraban con una rueda de bicicleta arriba de una plataforma giratoria e intentaban girar el eje de la bicicleta y giraban ustedes mismos? Bueno, ese mismo efecto también puede aparecer el momento de la cantidad de movimiento y cuanto mayor sea la velocidad, tal vez la resistencia empiece a pasar más por ese efecto que por un tema de fricción en el parche de contacto. Para contrarrestar los esfuerzos que me requiere el neumático al girar, vamos a utilizar la dirección asistida, ¿sí? Hoy todos los vehículos tienen dirección asistida, son sistemas que van a hacer fuerza por mí y van a hacer que el esfuerzo que tenga que hacer el conductor sea el mínimo y necesario, ¿sí? Entonces vamos a tener una dirección que resulta más suave, cómoda, rápida y efectiva. ¿Cuánto es esa asistencia? Bueno, ¿y cómo la genero? De eso se va a tratar lo que vamos a charlar ahora respecto de los distintos sistemas y sus ventajas y desventajas. Vamos a tener básicamente cuatro tipos. El más básico, que es la dirección hidráulica, luego la evolución hacia la electrohidráulica, las direcciones con asistencia electromecánica y luego vamos a hablar un poco sobre los sistemas de dirección activa. La dirección con asistencia hidráulica podemos tenerla sobre el mecanismo, por ejemplo, y esto significa que vamos a tener un cilindro hidráulico dentro del sistema de cremallera, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, el número 5, que es el volante, la columna de dirección, ¿sí? Y en la cremallera se va a extender esa pieza que conforma la cremallera y va a formar parte de un pistón, ¿sí? Así que el caño en el que está dentro la cremallera es también un cilindro hidráulico. Y lo que vamos a hacer es darle presión de un lado o del otro para que genere una fuerza que se sume a la que estoy haciendo yo desde el volante. Al mover el volante voy a tener una válvula distribuidora, que es esa que tienen ahí marcada con 4 en verde, que es la válvula que en función del torque que yo estoy haciendo con el volante, es decir, de un poco de la resistencia que me está presentando la rueda a girar, va a darle más o menos presión, ¿sí? A una u otra cara del émbolo, ¿sí? Y por lo tanto va a proporcionar la asistencia desplazando la cremallera en un sentido o en el otro. La fuerza total sobre la cremallera va a ser la fuerza que yo haga con el piñón más la fuerza de la asistencia. En cuanto al sistema hidráulico, vamos a tener una bomba, ¿sí? Que es la encargada de suministrar una presión de alimentación. Y este sistema utiliza una bomba accionada directamente por el motor mediante, por ejemplo, una correa poli-B, que es la que se conoce como la correa de accesorios porque va a mover
otros elementos como el aire acondicionado y demás. Vamos a tener también una válvula reguladora de caudal, ya que no siempre voy a necesitar el caudal que me va a estar proporcionando la bomba. Piensen que no siempre voy a estar solicitando de la misma manera la dirección y no siempre el motor va a estar girando al mismo régimen. Recordemos que la bomba va a girar a un múltiplo de la velocidad del motor. Podríamos tener también la dirección asistida hidráulica sobre la barra de acoplamiento. Aquí lo que tenemos es básicamente una división entre la cremallera, que pasa a ser de vuelta una simple cremallera, y un cilindro hidráulico en paralelo. ¿Sí? El comportamiento es exactamente igual, nada más que constructivamente tienen esa diferencia. Ahora, respecto a cualquiera de estos dos, ¿no? ¿Cómo dimensiono la bomba? ¿Y a qué velocidad gira? Bueno, este sistema, como la bomba va a girar a la velocidad que gira el motor, yo tendría que dimensionarla pensando en que con el motor girando a la mínima velocidad, por ejemplo en ralentí, la bomba debería proporcionar la suficiente caudal y presión para asistirme durante una maniobra de estacionamiento. Esa va a ser la situación más complicada para la bomba, ¿sí? Ya con el motor funcionando a un régimen más elevado y quizá más alta velocidad, la bomba va a estar recontra sobredimensionada. Y sin embargo va a estar generando caudal porque va a seguir conectada al motor, ¿sí? Como ven aquí hay una debilidad porque tengo que dimensionar la bomba para la situación más complicada y luego la bomba me va a quedar sobredimensionada y tal vez también consumiéndome bastante energía ya que estoy generando caudal y presión que no estoy utilizando. Justamente atacando esa debilidad es que aparecen las direcciones asistidas con grupo electrobomba, ¿sí? La única diferencia con la asistencia hidráulica común es la forma de arrastre de la bomba, la cual ahora es accionada por un motor eléctrico. Esto me trae ciertas ventajas. Primero, que puedo ubicarla en otro lugar, ya no está más conectada mecánicamente con el motor, con lo cual tengo más libertad a la hora de ubicarla dentro del vano motor, lo cual es una ventaja interesante. Pero además ahora la bomba va a girar a la velocidad a la que necesite, de acuerdo al caudal y presión que esté necesitando el sistema. Para cualquiera de los dos sistemas anteriores, se puede desarrollar un sistema de asistencia variable hidráulica. Variable principalmente en función de la velocidad. Además de los componentes que ya vimos anteriormente, este va a incorporar un motor paso a paso, ¿sí? Controlado por una unidad de control que principalmente va a utilizar como fuente de información el sensor de velocidad y va a variar la sección de descarga de la válvula distribuidora mediante este motorcito paso a paso pilotado por la unidad de control. Entonces aquí la presión y por lo tanto la fuerza que va a proporcionar la asistencia va a cambiar en función de la velocidad que lleva el vehículo. En ese gráfico podemos ver en naranja el porcentaje de asistencia respecto de la fuerza que hace el conductor. Por ejemplo, podríamos tener 95% de asistencia y 5% hace el conductor a velocidades bajas. Y ya a velocidades más elevadas trabajamos con otra proporción. Voy a tener menos asistencia. Esto es preferible a altas velocidades, ya que si yo tengo demasiada asistencia, pierdo sensibilidad. Recordemos que a alta velocidad voy a requerir de movimientos mucho más pequeños y si tengo asistencia, quizá me juegue en contra porque pierdo un poco esa precisión a la que estoy trabajando. En cambio, a bajas velocidades, estacionando, doblando en una esquina, los movimientos son más brutos y necesito de más ayuda. La evolución de los sistemas de asistencia para la dirección nos lleva hacia los sistemas electromecánicos, que por supuesto también en su gran mayoría son todos de asistencia variable, ¿sí? La asistencia se realiza mediante un motor eléctrico que transmite el movimiento de ayuda a la columna de dirección o bien a la cremallera. Y esto es lo que nos divide a los dos tipos de asistencia variable electromecánica.
Veamos primero que tiene la asistencia sobre la columna, ¿sí? En una zona de la columna de dirección, puede ser más cerca de la cremallera o más cerca del volante, vamos a tener un mecanismo, ¿sí? Que va a asistirme eléctricamente y va a generar un torque sobre la columna de dirección que se va a sumar al torque que yo estoy haciendo con el volante, ¿sí? Ese motor va a estar controlado por una unidad de control que va a recibir información de un sensor de par que voy a tener en la columna de dirección, ¿sí? Que le va a dar una idea de el esfuerzo que estoy haciendo yo sobre el volante, el sensor de velocidad del auto, el sensor de RPM del motor y cualquier otra información que pueda recibir respecto de la red del auto. Aquí podemos ver el mecanismo, ¿sí? Vamos a tener un motor eléctrico que va a mover un tornillo sin fin. Ese motor eléctrico y el tornillo sin fin están montados de manera transversal a la columna y van a mover una corona que sí está, digamos, montada sobre la columna de dirección. De esta manera, cuando el motor gire, mueve el tornillo sin fin, hace rotar también a la corona y me genera un torque que se suma al de la columna de dirección, al que hago yo sobre el volante, ¿no? Aquí lo podemos ver montado en un esquema mucho más parecido a una pieza real, ¿sí? En marrón está la columna de dirección y en gris está el sistema de asistencia, con la unidad de control, el motor y el sinfín y corona todo montado en la misma carcasa. Como les decía, el torque que llega al piñón es igual a la suma del torque del volante y el torque de la asistencia. La otra variante es la asistencia variable eléctrica de doble piñón, en donde la columna de dirección es una convencional y en la cremallera voy a tener un motor que va a tener otro piñón, ¿sí? Además de que llega de la columna de dirección y va a estar controlado por una unidad de control. Aquí la fuerza total sobre la sobre la cremallera es la fuerza del piñón generada por el volante más la fuerza que genere la asistencia con el motor eléctrico. ¿Cuáles son las ventajas? Se suprimen los componentes hidráulicos, bomba, cañería, flexibles y depósitos. Se suprime el líquido hidráulico, esto es costo, mantenimiento y espacio. Hay una reducción del espacio requerido, menor sonoridad porque este sistema hace mucho menos ruido y hay una reducción de consumo energético. En cuanto a los sistemas de dirección activa, en esta clase vamos a ver dos que son bastante distintos entre sí. El primero de ellos es un sistema desarrollado por BMW. Les dejo ahí el link para que vean el video. Va a ser un gran complemento de esta clase. La asistencia es electrohidráulica, ¿sí? Vamos a tener un sistema hidráulico movido por una bomba propulsada por un motor eléctrico y va a incorporar un mecanismo diferencial vinculado a un motor eléctrico, ¿sí? En la columna de dirección vamos a tener algo que de lejos pareciera ser similar a ese sinfín y corona que vimos antes en la asistencia electromecánica, pero adentro de esa corona tengo un mecanismo diferencial. La característica más importante de este sistema es la relación de transmisión variable en la dirección, no a través de un cambio en el paso de los dientes de la cremallera, sino a través de el movimiento generado por ese motor, ¿sí? Ese diferencial va a tener conectado a tres elementos. Una entrada va a ser la columna de dirección que viene desde el volante, el otro va a ser la salida hacia el piñón de la cremallera y el tercero va a ser el giro de la corona que va a estar por supuesto ligado a ese motor eléctrico. Cuando el motor eléctrico está detenido, la velocidad de giro del volante es la misma que la del piñón, pero cuando el motor eléctrico se empieza a mover, altera la relación de estos movimientos. Entonces lo puedo programar para que haga la relación de transmisión de la dirección más corta o más larga en función de las necesidades. Por ejemplo, los vehículos convencionales se tienen que
por lo general conformar en el diseño con una o con un rango bastante acotado de relaciones de transmisión en la dirección. En cambio, este sistema me va a permitir tener relaciones bien largas para velocidades bajas, 1 a 10 por ejemplo, para cuando estoy estacionando, y relaciones incluso más cortas que las convencionales cuando estoy circulando a altas velocidades. Y esto lo puedo manejar de manera activa, no solo en función de la velocidad, también podría, por ejemplo, tenerlo relacionado con algún modo de manejo del vehículo, un modo Sport o un modo más con modo confort, podría tener un mapeo diferente del sistema de dirección. Este sistema también ayuda a a la seguridad activa, ¿sí? En cambios de carril repentino suele ocurrir cierto sobreviraje y entonces se puede programar al sistema para realizar un contragiro sutil para contrarrestar el efecto, ¿sí? Puedo trabajar sobre el giro del motor sin afectar el giro que está realizando el conductor sobre el volante para que la maniobra termine siendo mucho más segura. Otra alternativa es ya lo que conocemos como drive-by-wire, ¿sí? El drive-by-wire es directamente la desvinculación del volante respecto del sistema de dirección. El volante va a tener un sensor, como tienen todos los vehículos, un sensor de giro del volante y va a tener también un motor que va a generar el feedback. Después el sistema de dirección va a tener un actuador, ¿sí? Aquí ya no hay acción directa del conductor, sino que el giro de la columna de dirección es generado completamente por un actuador. Vamos a tener también un sensor de movimiento y un sensor de torque para poder captar todas las irregularidades del camino que irían al volante y esos se van a reproducir a través del motor de feedback que vemos más arriba, ¿sí? Después la dirección desde el punto de vista mecánico es completamente igual. Esto no se puede hacer porque nos pide la normativa de que haya una vinculación directa entre el volante y las ruedas, ¿sí? Además, en caso de que haya una falla, nos quedamos completamente sin dirección, ¿sí? Si por ejemplo fallara el actuador o la asistencia, todo lo que no está conectado al volante, cualquier movimiento que haga el volante no va a servir para que las ruedas giren. Y eso desde el punto de vista de la seguridad es todavía inaceptable. La alternativa, yendo a una zona gris de cómo puede trabajar esto legalmente, es la desarrollada por Nissan. El grupo Nissan Renault, que incluye también a las marcas como Infiniti, ya están equipando en algunos de sus vehículos este sistema, ¿sí? Que se conoce como Nissan Direct Adaptive Steering y les dejo ahí el link para que puedan ver el video con todas las prestaciones del sistema. ¿Qué tenemos aquí? Primero, lo que les llama la atención tal vez ahí son esas tres unidades de control, que de la misma manera que tenemos múltiples unidades de control en el sistema de piloto automático de los aviones, aquí también las tenemos trabajando en paralelo para la dirección. Como pueden ver, la dirección está mecánicamente conectada, es decir, el volante tiene una conexión mecánica con las ruedas, pero en el medio tenemos un embrague. Ese embrague está normalmente cerrado, ¿sí? Si no lo energizamos, ese embrague va a estar siempre vinculando el volante con las ruedas. Cuando el vehículo se pone en marcha, el embrague se activa, se para y a partir de ahí tenemos el sistema que les mostré anteriormente. Así que el sistema trabaja normalmente como si no hubiera una conexión, pero en caso de cualquier falla, eléctrica, el embrague se cierra y tenemos una conexión mecánica entre el volante y las ruedas. ¿Cuáles son las ventajas de este sistema respecto del anterior? Primero que podemos llegar a no solo tener una relación de transmisión variable, ¿sí? Eso está clarísimo porque no hay vinculación mecánica entre el volante y las ruedas, sino que además también podemos tener movimiento de las ruedas sin que el conductor lo esté solicitando. Pareciera extraño, pero si yo voy a tener una asistencia de desvío de carril por culpa del viento, por ejemplo, podría hacer esa corrección sin que el conductor se entere, ¿sí?
las ruedas podrían tener un leve giro sin que el volante esté girando. Pasemos a la geometría de giro, ¿sí? ¿Cómo vamos a diseñar geométricamente el sistema de dirección? Veamos primero cómo se resolvió en los vehículos más viejos este problema, ¿sí? Así fue como lo solucionaron. Lo que hacían era rotar el eje completo. Todo eso que está en verde y en marrón gira respecto del chasis. Y esto funcionaba muy bien, ¿sí? El problema es que no se puede aplicar a un automóvil moderno porque cuando ustedes giran el eje completo, las ruedas van a tener un desplazamiento longitudinal. Imagínense que van a describir una circunferencia con centro en ese perno azul que están viendo en la imagen. Y como tiene un radio considerable, es la mitad de la trocha, va a haber un desplazamiento longitudinal y eso no lo podemos absorber en un vehículo moderno. Además, si empezamos a hacer al sistema más complejo desde el punto de vista de la suspensión, también sería muy complicado. Este sistema ahí, por ejemplo, no tiene suspensión. Entonces, ¿cómo hacemos para que las ruedas giren, que esto funcione bien y que no tengan un desplazamiento longitudinal? Ya que no podemos utilizar el mismo sistema que utilizaban los carruajes antiguos y tenemos que mantener la posición longitudinal de los neumáticos y de las ruedas en el vehículo, tenemos que ver cuál es el ángulo que le damos cuando giramos el volante. Imaginen que pudieran darle a cada rueda el ángulo que quisieran. ¿Con qué criterio lo harían? Bueno, el principio de Ackermann nos dice que las trayectorias descritas por las cuatro ruedas del vehículo al describir una curva deberían ser circunferencias concéntricas, es decir, debe existir un único centro de giro y ese centro de giro es el que denominamos centro instantáneo de rotación. En el vehículo anterior, en el carruaje, esto se cumplía muy fácilmente, ya que las ruedas giraban el mismo ángulo, porque estaban solidarias al mismo eje, y bueno, como estaban siempre sobre el mismo eje, el lugar en donde se cruzaba la prolongación de ese eje delantero con la del eje trasero era el centro instantáneo de rotación, y como eran dos rectas, ese punto iba a ser único. Ahora, si no están montadas en el mismo eje las ruedas delanteras, ahora tengo tres rectas y acá se vuelve complicado porque tengo que hacer coincidir esas tres rectas en ese punto, en el centro instantáneo de rotación. Así que la rueda externa deberá girar un ángulo alfa, la interna un ángulo beta que será distinto para que luego coincidan en el punto C. ¿Sí? Esa diferencia que existe entre alfa y beta es la que llamamos divergencia de giro. Si ustedes le prestan atención a las ruedas, la interna está girando un poco más que la externa. ¿Sí? Las ruedas están como abiertas entre sí, ya no están más paralelas. Eso se llama divergencia y es una divergencia en particular provocada durante el giro. La pregunta ahora es, tengo que cumplir esto. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo diseño un sistema de dirección que cumpla con este principio de Ackermann? Para conseguir esto, ¿sí? Es necesario disponer de un trapecio articulado. Ese trapecio que vemos ahí formando la figura A, B, C y D. ¿Sí? La recta ahí A y B en realidad no existe, no está formada por nada, sobre todo en suspensiones independientes, pero sí los otros tramos, ¿sí? El tramo AC y el tramo BD, y por supuesto el tramo CD. El tramo CD va a ser la cremallera, justamente. Si yo construyo ese trapecio articulado de forma tal que las prolongaciones de AC y BD se crucen en el eje trasero y en particular en el centro del eje trasero, se va a cumplir lo visto en la diapositiva anterior, ¿sí? Es una regla geométrica que me va a ayudar a diseñar mi sistema para que se cumpla esto de que exista un centro instantáneo de rotación. ¿Qué sucede si la barra de acoplamiento, es decir, la CD, estuviera por delante del eje? Bueno, el trapecio debería existir de todas formas, lo que pasa es que ahora la barra más larga sería la barra CD, ¿sí? Y la AB sería la más corta, de forma tal que si prolongamos AC y BD, se siguen cruzando en el eje trasero.
De todas maneras, en automóviles lo más común es esta configuración que vimos ahora con la barra de la cremallera dispuesta atrás del eje delantero. Existe también la orientación en las ruedas traseras, ¿sí? Pero la dirección que se utiliza en el eje trasero suele tener giros mucho más pequeños, incluso se habla de microgiros en los ejes traseros. No es tan común la orientación activa, pero sí la orientación pasiva, sobre todo porque vienen muchos vehículos que ni siquiera nos comentan al respecto de esto como una solución tecnológica. Se suele utilizar en algunos vehículos de tracción delantera para compensar el carácter típico subvirador en curva y de esta manera tener más estabilidad. Si nosotros logramos de que las ruedas traseras giren de la misma forma que las delanteras, en curvas a alta velocidad voy a tener un comportamiento más estable. ¿Sí? Por supuesto que el centro instantáneo de rotación se va a mover y voy a tener que diseñar el eje delantero y el sistema de dirección para que esa condición geométrica que se ve ahí en el esquema se cumpla. Las ruedas traseras se orientan en función de las solicitaciones debido a la aceleración transversal del vehículo en el trazado de las curvas. Porque acá, como les digo, la orientación es pasiva, es decir, no voy a tener un accionamiento que va a estar decidiendo cuál va a ser el ángulo. Las ruedas se van a mover en función de la aceleración transversal que esté teniendo en la curva. Como en situaciones de baja adherencia va a bajar el mu y por lo tanto la velocidad a la que puedo transitar la curva, las aceleraciones transversales también van a bajar y por lo tanto la eficacia de esta solución va a ser menor. ¿Cómo se logra esto? Bueno, las suspensiones multilink o multibrazo sufren una deformación controlada y prevista en el diseño ante una aceleración lateral. ¿Sí? Se deforman los brazos y esto va a producir ángulos de caída y de convergencia. Vamos a ver ahora dentro de unos minutos de qué se trata la caída y la convergencia, que van a conseguir un efecto de orientación directriz en las ruedas traseras. Esto que veíamos recién en el esquema anterior se va a lograr gracias a que la aceleración lateral va a deformar los brazos y va a hacer que las ruedas giren. ¿Sí? Por supuesto, hay que estudiarlo muy bien para que el ángulo girado sea el óptimo para esa situación. En vehículos con brazos tirados en el eje trasero, lo que se hace es eh, generar en un diseño con un anclaje de este eje trasero flexible, de forma tal que cuando hay una solicitación lateral el eje gire, ¿sí? Y acá sí va a ser más parecido a ese carruaje que veíamos recién, nada más que con un microgiro. Cuando aparezca una solicitación lateral, el eje se va a desplazar hacia el costado y también hacia adelante, describiendo un arco de circunferencia muy pequeñito, ¿sí? Pero lo suficiente como para provocar un microgiro y ayudar en la dinámica del vehículo. Pasemos ahora a hablar de los parámetros de alineación, ¿sí? La alineación del vehículo se realiza para obtener las mejores condiciones de conducción, evitar arrastre y desgastes en los neumáticos, para mejorar la estabilidad del vehículo, para conseguir un esfuerzo suave y progresivo de la dirección y para facilitar el retorno de la dirección después de tomar una curva. Como verán, todos estos puntos están relacionados con, de alguna manera, de forma más directa o indirecta, con los requerimientos de la normativa. Para eso, primero planteemos un sistema de referencia, ¿sí? El plano del centro de la rueda es aquel que corta perpendicularmente el eje de giro de la rueda por el centro del neumático, ¿sí? El centro, donde está el centro del parche de contacto y el centro del dibujo del neumático, ese eje, ¿sí? Perpendicular al giro de la rueda, perpendicular a su eje de rotación, es el que vamos a llamar el plano del centro de la rueda. El centro de la superficie de contacto de la rueda es la intersección que se halla en el plano del centro de la rueda, ¿sí? Formada por la perpendicular que pasa por el eje de giro de la rueda y el plano del pavimento. Es mucho más fácil verlo gráficamente,
pero imagínense que ahora lo estamos viendo de perfil, esa línea roja del dibujo de arriba también es coincidente con la de abajo, ¿sí? Entonces que nos queda definido un único punto que es el centro de superficie de contacto de la rueda. Esto básicamente estaría en el centro de parche de contacto, más o menos, ¿sí? Pero imaginemos que tenemos en la imagen de abajo el eje de giro de la rueda y partimos desde ese eje hacia abajo perpendicularmente y nos cruzamos con el pavimento y ahí tenemos el centro de superficie de contacto de la rueda. Después otro plano importante es el plano del centro longitudinal del vehículo. Es un plano fijo, referido al vehículo, que va situado perpendicularmente al pavimento y pasa por el centro de la trocha de los ejes delantero y trasero. En nuestro sistema de referencia sería el plano XZ, ¿sí? En donde la coordenada Y vale 0. Si utilizamos este sistema de referencia, que por ejemplo es el que usa el grupo Volkswagen y es bastante común, en donde tenemos al eje Y coincidente con el eje de las ruedas delanteras, desde ahí sale también en el centro del vehículo, en el centro digamos, equidistante a las ruedas exterior e interior, o derecha e izquierda, aparece el eje Z y también el eje X. El eje Z va para arriba y el eje X va hacia atrás. Entonces el plano del centro longitudinal del vehículo es el plano XZ. El eje geométrico de la marcha, ¿sí?, es la bisectriz, es decir, la mitad del ángulo, de convergencia total del eje trasero. Imaginemos, ahí está exagerado el efecto en donde las dos ruedas traseras tienen una convergencia, ¿sí? Y lo ideal sería que este eje que gobierna la trayectoria del vehículo me coincida con el plano del centro longitudinal del vehículo. Esa línea celeste que ustedes ven ahí debería ser coincidente con el plano del centro longitudinal del vehículo, ¿sí? De esa manera, el ángulo del eje de marcha es 0. Si nosotros tenemos un eje geométrico de marcha, es decir, esa línea celeste, que no coincide con el plano del centro longitudinal del vehículo, entonces esto lo deben haber visto alguna vez en la calle, algún auto viejo destartalado que lo ven andando con la dirección delantera en un ángulo y es como que el auto va cruzado. Bueno, ese cruce tiene más que ver con el eje trasero que con el delantero, ¿sí? Culpa de que el eje trasero está desalineado. Por eso es importante la alineación de las ruedas traseras. Bueno, un parámetro que ya mencionamos más de una vez en la clase es la convergencia. El ángulo de convergencia de cada rueda es el que resulta entre el plano del centro longitudinal del vehículo que definimos recién, es decir, el plano XZ, y la línea de intersección del plano del centro de la rueda, ¿sí? Ustedes ven ahí dos ruedas y cada una de ellas tiene una convergencia diferente, ¿sí? Incluso con valores, con signos diferentes, ¿sí? Hay una que está como apuntando hacia afuera, esa tiene una convergencia negativa o también llamada divergencia, y la otra tiene una convergencia positiva, ¿sí? Y se miden respecto del plano del centro longitudinal del vehículo. ¿Cuándo se lo considera positivo? Cuando están inclinadas hacia adentro, ¿sí? La convergencia total, y cuando se habla de convergencia en general, en realidad se está hablando de la convergencia total, resulta de la suma del ángulo de convergencia individual entre cada una de las ruedas, entre la izquierda y la derecha. Por ejemplo, ahí tenemos, si las dos ruedas están alineadas de manera simétrica, ¿sí? Y por ejemplo tenemos convergencia positiva en una y en la otra tenemos el mismo valor positivo, esos ángulos se van a sumar y me van a dar la convergencia total. Si por el contrario son los dos negativos, voy a tener una convergencia total negativa o divergencia. Tantos valores excesivos como de valores positivos o negativos me van a provocar un desgaste excesivo de los neumáticos y una mala marcha en línea recta. ¿Cuál es la diferencia entre tener convergencia o divergencia? Que en valores pequeños es preferible la convergencia a la divergencia, ya que la convergencia me otorga más estabilidad en la dirección.
y la divergencia me provoca un poquito, una dirección un poco más inestable, ¿sí? Así que se suele tender hacia una leve convergencia. Si me excedo, no solo voy a tener un desgaste de los neumáticos, un desgaste excesivo, sino que además voy a tener más consumo de combustible porque va a aumentar la resistencia de la rodadura, porque piensen que van a estar todo el tiempo deslizando las ruedas. Ahora, hay que tener en cuenta para definir bien la convergencia los efectos dinámicos que van a aparecer. Piensen que la rueda en realidad está vinculada al chasis del auto a una cierta distancia, con lo cual cuando aparecen fuerzas en el parche de contacto, estas fuerzas generan un momento respecto de la fijación de la rueda, ¿sí? Analicemos el caso de las ruedas motrices. En el caso de un vehículo de tracción delantera, ¿sí? Cuando las ruedas aceleran, tienden a irse hacia adelante y como están fijadas a cierta distancia de la carrocería, lo que van a tender es a cerrarse, ¿sí? Entonces lo que tengo que darle es una ligera divergencia para compensar este efecto y que cuando el vehículo está acelerando en realidad no tenga una convergencia excesiva, ¿sí? Así que se lo alinea teniendo en cuenta lo que va a suceder cuando acelere. Por supuesto que cuanto mayor sea la fuerza de aceleración, mayor va a ser este efecto. Así que va a ser un compromiso este valor de convergencia negativa o divergencia. ¿Qué sucede con las ruedas no tractoras? Bueno, las ruedas no tractoras, al contrario, son arrastradas por el vehículo. Así que el vehículo tiende a llevárselas hacia adelante y las ruedas tienen cierta resistencia porque tienen resistencia a la rodadura, así que tienden a abrirse. Con lo cual hay que aportarles una convergencia positiva para compensar este efecto. Y este efecto va a depender, en este caso, solamente de la resistencia a la rodadura, con lo cual en las ruedas no tractoras es más fácil definir y encontrar un compromiso de convergencia. Otra variable importante es la caída. Y acá vamos a estar, caída o comba, ¿no? Vamos a estar mirando a la rueda desde frente, ¿sí? Es el ángulo comprendido entre el plano del centro de la rueda, el que tenemos ahí dibujado en rojo, y una perpendicular en el centro de la superficie de contacto de la rueda con el plano de pavimento, ¿sí? En el lugar en donde se cruza el plano del centro de la rueda con el pavimento, sacamos otra recta, pero esa recta es perpendicular al pavimento. Y de esa manera vamos a definir la inclinación que tiene la rueda. Y vamos a decir que la rueda tiene una comba positiva cuando la parte superior de la rueda está más afuera del vehículo. Y cuando la parte superior se inclina hacia adentro del vehículo, decimos que tenemos una comba o caída negativa. La comba positiva prácticamente no se usa y lo que solemos ver es, bueno, qué tan grande es el valor de comba negativa que usamos. Una comba negativa ayuda en curva, ¿sí? Porque si nosotros no tenemos ningún valor de comba, frente a los esfuerzos laterales, el neumático se comporta como si tuviera cierta comba positiva, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es preparamos el neumático con cierta comba negativa para contrarrestar ese efecto que aparece en la curva. En resumen, si tengo una comba negativa, me va a ayudar el comportamiento en curva. Pero luego, en la recta, ¿sí? El neumático va a estar apoyando como se ve en la foto. Y eso no es bueno porque va a estar apoyando con más presión sobre una zona del neumático y la va a desgastar más, ¿sí? Cuando nosotros vemos un desgaste eh, en un lado del neumático, que suele ser más el interior porque suele haber más, por lo general las fallas más comunes son de una comba negativa excesiva, el neumático se desgasta mucho más rápido en la zona interior y se arruina mucho más rápidamente. Otro valor interesante es el de la inclinación de pivote. La inclinación de pivote, o también se llama ángulo de salida, tiene que ver con la inclinación del pivote, que es el eje en el que gira todo el mecanismo de fijación de la rueda cuando yo muevo la dirección. En un sistema MacPherson, ese eje está trazado
por dos puntos, ¿sí? Un punto está en el pavimento y el otro está en la fijación de el amortiguador, digamos, o del sistema MacPherson en la torreta. Con la inclinación de pivote se levanta el vehículo al girar la dirección, con lo cual se van a provocar fuerzas de retrogiro en la dirección que, como vimos cuando analizamos lo que pide la legislación, esto es bueno, ¿sí? Porque necesitamos que cuando soltamos el volante después de una curva, este vuelva a su posición original. También es importante, además de este ángulo, el radio de pivotamiento y tiene que ver con dónde se cruza la prolongación del eje de pivote. El radio de pivotamiento es la distancia entre el centro de la superficie de contacto de la rueda y el punto de incidencia de la prolongación del eje de direccionamiento sobre el pavimento. Entonces, ustedes tienen ahí los dos casos, el de una suspensión MacPherson y una de, de paralelogramo deformable, ¿sí? En los dos casos tenemos ángulo de inclinación de pivote y un radio de pivotamiento, pero como ven se dibuja de manera diferente. Lo importante es que analizar esa distancia que aparece ahí abajo en la imagen de la izquierda, ¿sí? Esa distancia que tiene que ver con la prolongación del eje de direccionamiento y el lugar en donde se cruza con el pavimento y el centro de la superficie de contacto de la rueda. Eso es el radio de pivotamiento. En la imagen de la derecha, el radio de pivotamiento es cero. La reversibilidad de la dirección, es decir, este efecto de querer volver hacia el centro, aumenta con este valor, ¿sí? Eh, si yo lo aumento, la dirección va a volver más rápido, lo cual es bueno, pero también va a aumentar el esfuerzo que tengo que hacer para girar la rueda. Cuando hablamos hace unos minutos atrás del esfuerzo que yo tenía que hacerle al volante para girar la rueda, no solo tiene que ver con el deslizamiento del parche de contacto contra el pavimento, sino también con estos efectos geométricos de que voy a tener que de alguna manera levantar el auto unos milímetros debido a el movimiento que tiene que hacer la rueda, ¿sí? ¿De qué va a depender? Bueno, va a depender este esfuerzo del ángulo de caída, del ángulo de pivote y del bombeo de la llanta, ¿sí? Porque estas medidas geométricas están interrelacionadas entre sí. Si yo cambio el ángulo de caída, va a terminar cambiando el radio de pivote. Si cambio el ángulo de pivote, también va a cambiar el radio. Y si pongo una llanta con otro bombeo, también va a cambiar esta situación. Así que todos estos parámetros se tienen que estudiar en conjunto, porque el radio de pivotamiento va a determinar el esfuerzo en el volante y también la reversibilidad. Y el último parámetro es el avance de pivote. Acá estoy viendo ya el vehículo de costado, ¿sí? Se da el nombre de avance o ángulo de avance a la posición inclinada del pivote en dirección al eje geométrico longitudinal al vehículo con respecto a una perpendicular al plano de pavimento. En el esquema se ve mucho más claro que enunciándolo, ¿sí? Ese ángulo que tenemos ahí, ¿sí? De inclinación del eje de pivotamiento respecto a una recta completamente vertical y perpendicular al pavimento. Se puede medir en ángulo o también se puede medir en milímetros. En la imagen de abajo lo que pueden ver es un avance negativo, ¿sí? Bueno, eso no se va a buscar nunca. Siempre vamos a tener un avance positivo. El avance positivo me va a mantener la dirección estable y precisa y también va a ser determinante para el efecto autocentrante del vehículo. Si yo tengo un avance negativo, la dirección va a ser súper imprecisa y no voy a tener nada de reversibilidad o hasta puedo tener un efecto contrario y eso no lo quiero para nada. Así que la pregunta acá es simplemente qué tan positivo es el ángulo de avance. ¿Sí? Nunca me voy a cuestionar el signo. Por supuesto, como vimos recién, a la medida que aumente el ángulo van a aumentar los esfuerzos en el volante. En resumen, ¿sí? Acá tenemos todos los ángulos y los parámetros importantes.
Tengo la convergencia total, el ángulo de caída, la inclinación de pivote y el radio de pivote y el ángulo de avance. En cuanto a la bibliografía, podemos utilizar tres libros, ¿sí? De los cuales ya los conocen a los tres. Eh, los dos primeros, cuando vimos suspensión, también tiene incluido todo lo que es dirección. Aquí tenemos que usar capítulos 7 y 8. Y en el libro de Domínguez y Ferrer, el capítulo 11 y 12. Y del libro de Astudillo, el que está escaneado, los capítulos 21 y 24.